loved his children, loved his grandchildren, supported them as well as me. Be there for just to support, not if you can financially, that's fine, but just be there, mentally is better. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de una desaparición muy misteriosa que ocurrió en el año 2022 y que consiguieron resolver de manera inesperada. Vais a ver que el final es sorprendente. Además, menciono un hecho que ocurrió casi al mismo tiempo en Venezuela y que acabó de manera similar. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Troy, una ciudad de Illinois donde en el año 2022 residía Richard Metz junto a su esposa Jennifer. La pareja fue de las primeras en conocerse a través de una web de citas y Jennifer recuerda que lo que más le atrajo de Richard fue su talento, peculiaridad y compasión. La vida de este matrimonio transcurría con aparente normalidad, hasta que el 26 de abril el hombre le envió un mensaje a Jennifer desde el trabajo para decirle que no se sentía bien y que se iría temprano a casa. A partir de ahí, nadie más volvió a verle con vida. Horas después, Jennifer llegó a su casa y lo primero que vio fue la camioneta de su marido estacionada en la entrada. Una vez dentro, tanto las llaves como su billetera estaban encima de la mesa, pero de él no había ni rastro. Jennifer pensó que el hombre había salido a caminar para eliminar estrés, pero como las horas pasaron sin noticias de él, al final denunció la desaparición a la policía. Los agentes que se presentaron en la casa se dieron cuenta de que el matrimonio tenía muchos objetos acumulados, pero aún así, tras un breve registro, no encontraron ni rastro del hombre, ni tampoco de nada que les llevara a pensar que allí se había producido algo fuera de lo normal. A los pocos días, Jennifer volvió a llamar a la policía, pero en esta ocasión para denunciar un fuerte olor que venía de su vivienda. Los agentes revisaron la casa por segunda vez, sin embargo, no encontraron nada nuevo, por no hablar de que el olor era el mismo que en la primera visita. Los oficiales le aconsejaron a Jennifer que llamara a un fontanero por si el olor provenía de las tuberías. El fontanero que acudió a la casa describió el olor como gas alcantarillado, así que su solución fue poner una tapa en una de las tuberías del sótano que pareció eliminarlo. Mientras su marido estaba desaparecido, Jennifer revisó sus diarios y cuadernos en busca de algo que pudiese explicar su repentina huida. Por su parte, los investigadores encargados de la desaparición tampoco encontraron ninguna pista para seguir. Todo cambió 8 meses después, cuando la mujer hizo un descubrimiento impactante en su casa. En diciembre de 2022, Jennifer decidió poner el árbol de Navidad. Aunque es verdad que la ausencia de su marido le llenaba de tristeza, pensó que ese acto tan simple le ayudaría a levantar el ánimo. La mujer tenía todos los adornos en un armario desordenado que estaba debajo de las escaleras, así que se puso a rebuscar para encontrar todo lo necesario para su árbol. Fue ahí cuando de repente hizo un descubrimiento impactante, y es que dentro de ese armario estaba el cuerpo momificado de su marido, por lo que, presa del pánico, avisó a la policía. La mujer contó tiempo después que al principio se podía acceder a esa zona de almacenamiento donde se encontró el cuerpo de Richard por una puerta del pasillo. Sin embargo, cuando reformaron la casa, la única manera de entrar ahí era a través de una puerta oculta en un armario exterior más grande. La autopsia reveló que Richard había abandonado este mundo de manera voluntaria y que no había señales de que se hubiese cometido un delito. En el momento
momento de su muerte, Richard, de 53 años, era padre de 3 hijos y abuelo de 3 nietos. Lamentablemente, también sufría una enfermedad mental, aunque Jennifer dice que siempre buscaba ayuda cuando se sentía mal y que nunca habló con ella sobre abandonar este mundo. La mujer contó que en ese momento el hombre tenía una disputa con una de sus hermanas porque quería declarar a su padre como incapacitado. Se sabe que su progenitor falleció a los pocos meses de la desaparición. En los medios también se dijo que Richard sufría síndrome de Diógenes y que su casa estaba llena de basura. Jennifer respondió que esa palabra era muy fuerte y que a él simplemente no le gustaba tirar nada. Muchos se preguntan cómo Jennifer pudo vivir en su casa con un cadáver durante tanto tiempo sin darse cuenta, sobre todo con el olor que emite la carne en descomposición. Kelly Rogers, la forense adjunta principal del condado, explicó que la mujer podría no haber notado el olor si el cuerpo de Richard se hubiese descompuesto rápidamente hasta un estado momificado, lo que eliminaría cualquier tipo de olor. Marilyn, la hermana con la que Richard se llevaba bien, señaló a la policía por una investigación poco eficiente y entusiasta. Los agentes respondieron que ellos hicieron todo lo que estuvo en su mano en ese momento y que en la casa no encontraron nada fuera de lo normal, salvo la acumulación de objetos del hombre. Se cometieron errores y quiero respuestas. Si eso significa presentar una denuncia y llegar hasta el gobernador, lo haré. Debería haber gritado desde el principio, pero el departamento de policía me engañó y me dijo que estaban haciendo su trabajo y buscándolo. Declaraciones de Marilyn, hermana de Richard. Jennifer, por su parte, contó lo siguiente durante una entrevista para la revista People. El olor no se extendía por toda la casa, era muy confuso y todo eso porque no hay sótano ni nada, es más bien un espacio de acceso y una bodega. Además, tengo 4 perros y un gato que andan sueltos por ahí, así que se perciben muchos olores diferentes. En ese momento también me molestaban los senos nasales, así que intentas averiguar las cosas y te confundes sobre de dónde viene. La forma en la que lo pusieron en el informe forense es que era una habitación oculta, por lo que lo más probable es que eso absorbiera la mayor parte del olor allí. Para entrar tuve que sacar una parte de mi ropa del armario sin tener que trepar entre todas las cosas que había allí, y además tenía una linterna, así que básicamente abrir la puerta y verlo allí fue una sorpresa total. Jennifer añadió que Richard parecía feliz, sobre todo en una de las últimas salidas cuando fueron a ver jugar al fútbol a sus nietos. Richard, que era aficionado al hockey, solía regalar equipación a los residentes de los hogares comunitarios que ayudaba a mantener. Era una persona muy atenta. Sé que él no querría que me detuviera en su pérdida o en su fallecimiento o nada de eso, así que simplemente tengo que intentar encontrar la manera de seguir adelante. Declaraciones de Jennifer. El caso de Richard es muy parecido a otro que salió a la luz en Venezuela en el año 2023. Todo comenzó en julio de 2021, cuando Ana Clara Martínez, de 50 años, dejó de tener contacto con sus allegados. Preocupados, en septiembre, varios amigos se acercaron hasta su apartamento situado en la urbanización Campiña de Carabobo para ver si estaba bien, pero la mujer no les abrió la puerta. Estos amigos consiguieron hablar con los vecinos, quienes dijeron que llevaban tiempo sin ver a la mujer y que no sabían si estaba dentro de su casa. A partir de ahí, sus amigos denunciaron la desaparición a la policía e iniciaron una campaña a través de las redes sociales por si alguien podía aportar información sobre su paradero. Los investigadores intentaron contactar con la familia de Ana Clara, pero ante la falta de respuestas dieron por terminada la búsqueda. En julio de 2023, los amigos de Ana Clara consiguieron contactar con sus familiares, quienes vivían fuera del país, y les contaron su situación. Se sabe que inmediatamente viajaron a Venezuela y fueron hasta el apartamento de la mujer para ver qué pasaba. Fue ahí cuando encontraron su cuerpo en la cama momificado. Tras una investigación, el forense determinó que Ana Clara había abandonado este mundo de manera voluntaria y que, según las pruebas encontradas en su casa, llevaba tiempo planificando su muerte. Lo curioso es que en 2 años los vecinos nunca notaron ni un mal olor en su bloque de apartamentos. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.